Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo por el camino: Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los 2 hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos encontramos en el miércoles de la segunda semana de Cuaresma. Hoy Jesús está en camino hacia Jerusalén. Sabemos que Jerusalén será la meta para esa semana definitiva en la que Jesús morirá en la cruz. Será Jerusalén el lugar de la muerte del Señor, pero también el lugar de la resurrección. Y mientras van subiendo, Jesús les cuenta a sus discípulos lo que le va a pasar allí. Es especial que como telón de fondo hoy en la liturgia tenemos en la primera lectura a Jeremías, y muchos están confabulando contra él porque quieren matarlo, no soportan su anuncio, su palabra, su lenguaje, porque así pasa con los profetas. Cuando el mundo escucha a los hombres, a los seres humanos que hablan de Dios, que hablan en el nombre del Señor, pues los detestan, los odian y los quieren quitar del camino, los quieren callar. Lo que querían hacer con Jeremías también es lo que le va a pasar a Jesús, al Señor, porque el Señor se granjeó también muchos enemigos por decir la verdad, por denunciar una religiosidad falsa, pegada solamente al cumplimiento de normas y que dejaba de lado la dignidad del ser humano. Pues hoy Jesús va subiendo hacia Jerusalén y él sabe, el Señor lo sabe, que él espera allí. Incluso hay otro evangelio donde uno de los discípulos le dice: Señor, pero ¿cómo vamos a subir a Jerusalén? Tú sabes que allí te están buscando para matarte. Y él dice: no está bien que un profeta muera fuera de Jerusalén. El Señor va a aquel lugar y mientras les está haciendo el anuncio de la pasión, de todo lo que les va a pasar, entra en escena la madre de los Zebedeos. Los Zebedeos eran Santiago y Juan, que eran hermanos. Y esta mujer le hace una petición muy particular a Jesús. Se postra, está allí con sus hijos y le dice al Señor: Señor, quiero pedirte una cosa, que mis hijos estén uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Bueno, las mamás siempre son muy queridas y siempre quieren lo mejor para sus hijos. Pero hay otro relato del Evangelio, otro de los evangelistas, que nos presenta este texto, y no es allí la madre la que hace esta petición, sino que son directamente los 2 discípulos, Santiago y Juan, que piden
estos primeros puestos. Bueno, ¿qué más da que hoy sea la madre? Igual si la madre está pidiendo eso es porque siente que sus hijos quieren eso. ¿Y cuántas veces nos gustan los primeros puestos? Ante esta petición tan singular, tan particular, el Señor les dice: no sabéis lo que pedís. ¿Acaso sois capaces de beber el cáliz que yo voy a beber y de ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Jesús se refería aquí a la pasión, al sufrimiento, a la muerte. Y ellos responden, ante estas palabras del Señor, responden: sí, podemos. Tantas veces tenemos entusiasmo, muchas veces estamos llenos de amor por el Señor, pero somos muy precipitados y entonces le decimos tantas cosas con entusiasmo, le prometemos tantas cosas, pero lastimosamente nos damos cuenta que le fallamos tantas veces en el camino, por nuestra humanidad, por nuestra fragilidad, por nuestro pecado. Bueno, entonces dice allí, viene en este relato que el Señor les dice: esa copa la beberán. De hecho, los discípulos van a morir casi todos mártires, los discípulos del Señor. Entonces Jesús dice: esa copa la beberéis, pero el conceder esos puestos a mi derecha y a la izquierda no me compete a mí, sino a mi Padre que está en el cielo. Bueno, y nos dice un detalle del Evangelio, y es que los otros 10 se enojaron con estos 2 hermanos. Y uno podría, en una mirada así como ligera del Evangelio, uno podría pensar: pues sí, con razón se enojaron. A ver, es que Jesús les está hablando del sufrimiento, del dolor, de la pasión, y las peticiones con las que salen, ¿no? La madre, y en el otro Evangelio, los 2 hermanos estos, Santiago y Juan, Jesús hablando de sufrimiento y de dolor y los otros pensando en primeros puestos. Mejor dicho, no estaban en sintonía con el Señor. Quizás iluminando la realidad que vemos hoy, porque la palabra de Dios es para iluminar la realidad. Hoy me llamaba la atención una cosa en la tarde, que mientras estaba pensando en la homilía, escuchaba en la radio que muchos jóvenes aquí en España pues ya estaban haciendo como su plan para estar en casa estos días, ¿no? Y dentro de los planes estaba verse unas buenas series de televisión, en Netflix, en estas plataformas de streaming, todo esto, y yo me ponía a pensar que tremendo, ¿no? O sea, cuando debería ser un tiempo pues especial, un tiempo en el que nos tendremos que confrontar ante el riesgo, ante la inminencia de que nos pueda pasar algo, nos podamos contagiar y que podamos incluso morir, no pensar mejor en tener más tiempo para orar, para encontrarnos con el Señor. Pero no, vamos a ver pelis, vamos a ver películas, vamos a ver series, vamos a jugar. O sea, también los juegos de PlayStation y todas esas cosas están a la orden del día, porque la gente necesita hacer algo mientras está en casa. Pues qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Ahí está como reflejado esto, ¿no? Mientras Jesús habla del dolor y el sufrimiento, los otros están pensando en primeros puestos y estamos pensando en las distracciones, en estar en casa pero pasarla bien. Nos dice el Evangelio que los otros 10 se enojaron con estos 2, y uno dice, bueno, estos 10 eran más maduros, ya habían entendido el camino, pero ¿qué va? Seguramente se enojaron porque sintieron en su corazón envidia de que estos 2 se les hayan adelantado a pedir los puestos que ellos querían. Recordemos que si los discípulos eran 12 y los que estaban pidiendo primeros puestos eran Santiago y Juan, en los 10 que quedan estaba incluido Judas Iscariote. Y ya sabemos por Judas Iscariote que no tenía tanta humildad y no quería estar en el último lugar. Precisamente la avaricia y la soberbia y la avaricia lo llevó a hacer lo que hizo. Entonces también por allá en otro momento, cuando una mujer rompe un frasco de alabastro de un perfume de nardo carísimo que costaba como 300 denarios, pues dice, bueno, pero esto si hubiera podido, ¿para qué malbaratar tanto? ¿Para qué despilfarrar, no? Esto se hubiera podido vender en 300 denarios y dárselo a los pobres. Pero nos dice el evangelista Juan que él no lo decía porque le interesaran los pobres, sino porque era el que llevaba la bolsa, y entonces pues era la ambición que tenía. Bueno, y entonces estos 10 se enojan con estos 2. Pero queda claro que no se enojan porque sean más santos, sino porque sencillamente se les adelantaron a pedir lo que ellos querían. Y así nos puede pasar a veces a nosotros. Lo que más nos molesta, lo que más nos
enfada, lo que más nos enoja del otro, es quizás lo que nos refleja de nosotros mismos. Y Jesús, pues, que conoce muy bien a sus discípulos, aprovecha para catequizarlos, pero no solamente a los 2 que pensaban en los primeros puestos, sino a todos, a los 12. Los jefes de los pueblos, los que tienen el poder, los tiranizan, pero entre ustedes no debe ser así. El que quiera ser el primero, que se haga el último de todos. Y termina el Evangelio diciendo que Jesús mismo nos da ejemplo, ¿no? Él vino no a ser servido, sino a servir. Entonces nosotros estamos llamados también a hacer lo mismo que hace Jesús. Queridos hermanos, un abrazo, bendiciones para todos.